Creer es también pensar. Es epidémica la cantidad de creyentes cristianos que se mueven en las iglesias bajo un espíritu antiintelectualistas. De esto surgen las más distantes ideas al sagrado documento. Me centraré en enfocar alguna de esas ideas, luego desnudaré bíblicamente el sofisma de estos hermanos. Bajo la visión antiintelectualista, se acusan grandes ideas necesarias para una mejor comprensión y práctica del sistema de creencias bíblicas. Uno de los elementos que suelen criticarse de la forma más destructiva y miope es el uso de la razón. La razón en pleno siglo XXI no deja de ser presentada por algunos grupos de creyentes como uno de los grandes enemigos de la fe cristiana. Esto no es de extrañar cuando se está consciente de las corrientes de pensamientos que circulan en la presente centuria. Ya sobre posmodernidad he hablado en pasados artículos. Sin embargo, de forma recurrente me veo obligado a apelar a dicho término, pero no para efectos etimológicos, sino filosóficos. La posmodernidad sugiere en algunos ámbitos las más descaradas ideas de vida. En nuestros tiempos, el valor de las ideas no está en su nivel de verdad, sino en el pragmatismo. Hoy poco se pregunta si algo es verdad. La pregunta, por el contrario, es si una determinada cosa dará resultados. El valor epistémico de las ideas no parece ser un debate de interés. Cualquiera se podría sentir tentado a pensar que esto es solo cosa de la gente inconversa, nada más lejos de la realidad. Estos patrones, lo crea o no, son parte de la iglesia actual. El cristiano promedio no tiene interés en los debates teológicos, pues tal parece que la teología es una disciplina superflua, de la que solo hacen gala los faltos de espiritualidad. Es que pensar no es de cristianos. Una cosa es la fe y otra el intelecto. Donde hay razón no puede haber espíritu. El que mucho estudia solo se llena de letra y la letra mata. Esta última quizás sea una de las más usadas por los atacantes de la educación. Estamos hablando, por supuesto, de afirmaciones que se hacen desde el polo que piensa que estudiar, que prepararse, que utilizar la razón dentro de la fe, definitivamente viene a ser un elemento contraproducente para la misma. Es algo que ya se recita en piloto automático. Ahí no hay deliberación. La pregunta de método en este recorrido es si acaso eso tenga algo que ver con la realidad. Bien, lo que menos pretendo es usar opiniones personales, aunque si quisiera, como cualquier otro, tendría el derecho de hacerlo. No obstante, quiero limitarme a tratar estas cuestiones desde el prisma bíblico. El Nuevo Testamento, cuando se estudia con seriedad, definiendo correctamente sus conceptos y contexto, demuestra reiteradamente la importancia que Dios le da a la mente del hombre, a su capacidad racional, lógica, si se quiere, al sentido común. Leamos Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto indica una noción clara. Por supuesto, solo estoy utilizando uno de las decenas de textos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Para Pablo, sin duda el más grande escritor y sistematizador de la doctrina del Nuevo Testamento, era muy clara la idea de la importancia de la mente humana en los procesos de la fe y de la espiritualidad, algo que para el creyente de hoy no es muy evidente. Él habla de un culto racional, también de la renovación del entendimiento. Como ve, todo alusivo a la razón del hombre, en antropología, a su capacidad en el acto libre y deliberado. Él no está indicando que la ejecución de la fe se deba dar en una especie de metasentidos. De facto, si observa con pura lógica, él transmite la idea a través del más importante símbolo de las culturas, el lenguaje. El lenguaje que, como es sabido,
es un vínculo cultural de comunicación social o un vehículo cultural de comunicación social. Además, ese lenguaje no se presenta en un carácter críptico, sino más bien de modo inteligible, tal como Dios mismo lo ha hecho para comunicar a su pueblo las verdades concernientes a él. Renovar la mente indica un proceso de reeducación, reaprender, un concepto muy utilizado en psicología. Recuerda que la Sagrada Palabra dice que la fe sin obras es muerta. Seguro que sí, la fe sin obra habla de una fe sin acción. Ya sabemos que el fruto de la fe se muestra en la Biblia como un imperativo. Pero ¿cómo es que se llega a la acción de esa fe? ¿No es acaso a través de una deliberación y del acto propio de la libertad humana? No podría ser de otra forma. Déjeme y le explico brevemente esto. La deliberación es la inteligencia en acción. Para que haya deliberación, antes debe haber libertad. Sin la libertad no hay deliberación y sin deliberación no hay libertad, porque el ser humano no funciona en el acto libre bajo el efecto de lo espontáneo. Nosotros tendemos racionalmente por las cosas en la libertad. En otras palabras, ninguna decisión humana surge de la magia, tampoco del vacío. Todos concretamos el acto libre mediante la inteligencia que nos dice esto o aquello. Este y aquello para nosotros tiene nombre en la Biblia y se le llama la palabra de Dios. Lo que digo es que para que la fe tenga obras, primero tenemos que consultar en los registros de memoria de nuestra mente. La palabra divina que nos dice, haz esto y haz aquello. Para poder llegar al punto de decidir seguir dichas instrucciones, debemos deliberar, porque jamás ninguna decisión que involucre la revisión de una serie de ideas podría o podrá darse de forma espontánea. Todo lo dicho hasta ahora muestra un proceso que puede llegar a ser muy complejo, pero que estamos diseñados con la capacidad de poder realizar. Ahora, si se pregunta por qué he tenido que dar esa explicación, le respondo: si así funcionamos, por voluntad no nuestra, sino del que nos creó, sería lógico pensar que bajo ese mismo esquema Dios se comunica con nosotros y nos exige cumplir sus normas, que no está de más decir que no son gravosas. Todo en la fe, quiera creer o no, involucra un gran proceso intelectual. Dicho proceso definirá sus acciones, por ende sus consecuencias. Por eso más distante no puede estar un creyente cuando piensa que su espiritualidad no tiene nada que ver con su intelecto o mente. Nuestros cerebros son repositorios de información, con la capacidad de procesar esa información para las debidas respuestas luego de una deliberación. La espiritualidad cristiana no opera en el vacío. Si a usted le sacaran hoy su cerebro, o al menos la capacidad de razonar, ¿cómo pudiera meditar en la palabra de Dios y a su vez ejecutarla? Hay quienes siguen creyendo que eso se puede hacer. Incluso enseñan que es la propia voluntad de Dios que así sea. Bueno, tiene derecho a su opinión, pero los disparates no dejan de ser disparates porque los diga con mucha fe, convicción o porque se halla en la boca del gran ungido de los últimos tiempos. La mente es el soporte de nuestra espiritualidad. Entiéndase bien esto. No me estoy refiriendo a la frialdad de un intelecto que todo lo razona al extremo cuando se trata de observar ciertos fenómenos. La razón debe tener su justo lugar. Ella es necesaria para la discriminación de ideas. De otra forma, no podría ejercer la obediencia a Dios, que es el núcleo central de nuestra práctica de fe. Por la ausencia de los procesos racionales dentro de la Iglesia de Cristo, es que tenemos los púlpitos ocupados de tantos farsantes de oficio, engañando con sus lavados de cerebros a los más simples. Josh McDowell dice que el creyente no puede dejar el cerebro detrás de la puerta de la iglesia, porque en la viña del Señor hay de todo, así lo afirma el sagrado texto. Además, no se puede olvidar cuán víctimas somos de nuestros propios corazones cuando éste no está ubicado correctamente. Y si me lo permite, tener bien ubicado el corazón indica ser alguien que use bien su cerebro,
para integrar correctamente la fe que nos ha sido revelada. Cuando ahora entiendo que sobre este tema surgen muchas inquietudes, no podré dedicarme a escribir por acá sobre todas ellas. Hay quienes ven en el razonamiento como el enemigo causante de la frialdad de espíritu. ¿Será verdad esto? En realidad todos los intelectuales apagan el fuego de la fe o del Espíritu Santo. ¿Es el estudio responsable de la Biblia en la vida en general un agente negativo para la cristiandad? De ninguna manera. Por el contrario, la Biblia vez tras vez nos llama a prepararnos, no solo en lo que el sagrado texto consagra, sino en la mayor cantidad de aspectos de la vida. Primera de Tesalonicenses 5, 21, examinadlo todo, retened lo bueno. El libro de Proverbios, solo por mencionar uno, hace repetidamente un llamado a la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento. La multitud de textos que hablan en ese sentido pueden llegar a ser abrumadores. Con todo, no faltan quienes siguen sosteniendo la tesis tan errada como esa de que la letra mata. Nada más descontextualizado que eso. Si la letra mata, ¿cómo es que somos salvos por medio de la palabra que nos enseña? ¿O cómo fue que usted y yo nos enteramos de que Jesucristo salva? ¿No es acaso mediante el testimonio sagrado? Eso es lo que muchos llaman que la letra mata. No hay manera bíblica de sostener esas incorrectas reacciones ante algo tan necesario como el saber. Saber que en el caso del cristiano debe comenzar en la Biblia como fuente textual de nuestra fe por antonomasia. Soy consciente de que el conocimiento puede llegar a envanecer, no tengo la menor duda. La misma palabra lo afirma. Pero ¿cuándo es que esto ocurre? ¿Acaso debe ser visto como una regla general? Que todo el que desea hacerse sabio mediante el conocimiento va a terminar envaneciéndose y convirtiéndose en un frío intelectual que menosprecia la espiritualidad. Creo que sería una grosería el solo hecho de pensar así. Se estarían violando cantidades de reglas y principios éticos. Cuando el saber es filtrado y canalizado por la palabra de Dios, la única consecuencia posible es la libertad plena, algo tan importante para el hombre. No existen mayores cadenas que la ignorancia. El hombre perece por falta de conocimiento. Culminando, estoy convencido de que la poca efectividad del cristianismo de muchos hoy se debe a la ignorancia de sus partes, principalmente de los que ofician en la enseñanza. Creer es también pensar. Para creer primero se debe pensar. Si no hay deliberación es imposible integrar algún tipo de creencia. Usar el cerebro correctamente evita la manipulación y el control de los demás. Mientras más ejercitemos el cerebro en la deliberación, en la integración de nuevos saberes, mayor será nuestra capacidad para entender los desafíos que se plantean en nuestra fe. En lo personal, me siento muy feliz de ser cristiano, porque entiendo que mi fe no me demanda el suicidio intelectual. Tanto es que el mismo nacimiento de la ciencia moderna se debe a la Biblia y sus grandes pensadores. Solo la Biblia como libro espiritual puede inducir a tan grande dicha. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.